A Juan Pablo, muchas gracias. Y vamos a continuar con las empresas de transporte frente al nuevo estatuto aduanero a cargo del doctor Juan Diego Cano. Juan Diego Cano es el director de Asuntos Legales de Analdex. Bienvenido. ¿Será que Juan se llevó el pointer y lo tiene en la mano y no se ha dado cuenta? Yo creo que sí, y está saludando a la gente y ni siquiera me mira. Pero bueno, arranquemos y de pronto si me ayudan entonces allá también desde control. Y yo creo que muchos estarán preguntando, ¿y por qué vamos a hablar de estatuto aduanero? En un tema de logística, en un tema de transporte. Y es que… Gracias, muy amable. Y es que tal vez ustedes hayan escuchado en las últimas noticias, más o menos desde noviembre, que veníamos con una modificación muy importante en lo que viene siendo el régimen de aduanas, que no es otra cosa que estamos hablando de importaciones y de exportaciones. Pero ¿eso qué tiene que ver con el transporte? ¿Cómo los puede impactar? Además también como consumidores, porque todo el tiempo también estamos adquiriendo productos para nuestro consumo o incluso también partes como materia prima dentro de sus actividades, como reemplazos también para el desarrollo que ustedes vayan a desarrollar. Pero déjenme contarles que sí tiene un efecto, y un efecto importante sobre las operaciones de comercio exterior, que no únicamente está reflejado sobre el tema de las importaciones, o como se ha querido también mostrar, sobre un cambio coyuntural que se llama la declaración anticipada, que no voy a profundizar, sino que quiero enfocarme directamente sobre el impacto que esto puede tener sobre el mecanismo del transporte. ¿Y por qué nace esta modificación de las aduanas? Tal vez, creo que no se alcanza a ver, pero si ustedes miran este primer cuadro que está arriba a la derecha, nos encontramos un mapa de Colombia. ¿Y qué era lo que nos decía el anterior director general de la DIAN? En una frase que realmente genera un golpe muy fuerte para la economía formal, un golpe muy fuerte para los empresarios e incluso para los mismos legisladores. Y esto también recuerdo algunas de las frases que esta mañana se estaban comentando en el panel de los gremios, y está relacionado con la confianza, que era lo que nos decían entonces. ¿Y por qué necesitábamos esta modificación de aduanas? Es porque tenemos un decreto hecho para contrabandistas. Al final haré mis reflexiones sobre esa frase. Pero si estamos viendo en la parte de arriba, nos decían que el origen o parte de la motivación para poder expedir esta modificación de las aduanas, entonces les contaba, y ahorita vamos a volver entonces con las imágenes, ¿cuál es la génesis de este decreto? La génesis de este decreto es que tenemos el contrabando disparado. Es que el contrabando es muy alto en el país. Y quiero que tengan en cuenta esta cifra. En el año 2022, el contrabando alcanzó 8.800 millones de dólares. En el año 2022, el contrabando alcanzó 8.800 millones de dólares. Que eso, si lo miramos representativamente sobre el volumen de las importaciones, alcanza el 10% del total de ingreso de la mercancía al país. Es altísimo. Y por supuesto se tienen que tomar medidas. Pero nosotros creemos que las medidas que se están adoptando tal vez no sean las más eficaces. Incluso también cuando hacemos algún estudio creemos que no han funcionado en el pasado. Pero también que lo estamos abordando de una manera distinta, porque ya lo volví a retomar con este slide que vemos acá, el mapa de Colombia, y bajo el supuesto de que la mercancía era cambiada en medio de los trayectos cuando se desplazaban de los puertos a un depósito ubicado al interior del país o a un depósito o a una zona franca. ¿Quiénes hacen ese transporte de las mercancías? Muchas de las empresas que hoy nos están acompañando, que son transportadores que utilizan bien sea transporte multimodal o incluso también que utilizan un régimen de aduanas que se llama el tránsito aduanero. Entonces sí deberían de importarle también mucho, porque buena parte de lo que viene siendo la modificación de las aduanas está involucrado con la actividad que ustedes están desarrolladas bajo ese argumento que para mí es una falacia,
y es que tenemos un estatuto escrito para los contrabandistas. Entonces, ¿cuáles fueron esos cambios que se producen? Y ya lo veíamos también dentro de las cifras del contrabando, y es que quieren implementar un nuevo mecanismo que se llama la declaración anticipada. Antes de que la mercancía llegue al país, le vamos a contar a la DIAN qué es lo que trae. Y esto, en cierta medida, no es nuevo para la legislación aduanera. Muchas de las empresas ya lo han implementado, pero hoy es un mecanismo de control que está presente para sectores sensibles al contrabando, como viene siendo textil, confecciones y calzado. Mismo sector que ya tiene esta misma declaración anticipada y que incluso sus porcentajes del contrabando son mucho más altos, alcanzando casi el 20, 25 o hasta el 30%. Entonces es la pregunta que uno se hace: ¿será que sí es una medida efectiva para reducir el contrabando? Pareciera que no es tan útil. Entonces, bajo los argumentos del control y de la facilitación, la DIAN pretende implementar estos cambios. Decreto que ya fue expedido, pero ojo, porque estamos hablando también de pretende y ya les voy a explicar por qué. Y es que estas declaraciones o estos cambios sí tienen una reducción importante de lo que vienen siendo los tiempos, pero también nos generan diferentes preocupaciones. ¿Por qué? Porque si bien nos están hablando de facilitación al comercio y nos están colocando un punto de comparación con Perú, que ha implementado esta declaración anticipada, pues realmente las consecuencias dentro de la legislación aduanera para importadores es muy alta. Solamente revisemos la última parte, la de las multas, la parte menos agradable cuando uno está revisando las normas, y que ya lo había comentado también Juan Pablo en su anterior presentación, cuando estábamos hablando también de los riesgos en materia de imposición de las multas, mientras que Perú ha adoptado la declaración anticipada obligatoria, cuyo incumplimiento solamente son de $275. Para el importador colombiano, esta misma multa por los mismos hechos es de 14 millones, es decir, alrededor de 3.500 y hasta $14.500 o 18 millones de pesos. Pero adicionalmente, la mercancía podría quedar en decomiso o la mercancía podría quedar en abandono. ¿Qué es el abandono? Es la pérdida de la propiedad de la mercancía, sin lugar a rescate. Es un hecho muy grave dentro de la legislación aduanera. Es lo más grave que ustedes se van a encontrar dentro de este régimen sancionatorio y de infracciones que contempla la legislación. Y miremos entonces ustedes dónde están. Eso es un proceso normal hoy en día de importación, en donde yo genero una orden desde Colombia hacia el resto del mundo, contrato un agente de carga o una agencia de aduanas para que me termine de generar también los contratos con las diferentes partes y entrego los documentos de transporte, los documentos de exportación y de importación. Notemos que la primera parte que está en color azul son actividades que se realizan por fuera, es decir, en el resto del mundo. Lo naranja, es decir, acá la actividad 6 y 7 se realiza cuando la mercancía ya arribó al país, es decir, en el lugar de arribo, llámese puerto, aeropuerto o paso de frontera. Y todo lo demás, casi el 80% de las mercancías va dirigido a los depósitos y a las zonas francas. ¿Por qué resalto en este recuadro punteado con rojo? Porque esa actividad la hacen ustedes, ese transporte bajo un régimen de tránsito aduanero y con la imposición, con la colocación de un dispositivo electrónico de trazabilidad. Todo esto, lo demás, lo vamos a llevar entonces a ese depósito, a esa zona franca, donde el importador va a poder realizar una inspección previa. ¿Qué significa esto? Que va a verificar que en efecto lo que llegó sí fue lo que pidió. Y la DIAN va a poder también hacer una inspección como control aduanero. Lo mismo ocurre con el ICA, lo mismo ocurre con el INVIMA y con las más de 20 entidades que participan en el comercio exterior. Eso es lo que hoy ocurre con el comercio exterior del país y tenemos depósitos ubicados a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. ¿Qué va a cambiar? Y nótese los colores, porque la mayoría de las actividades se están realizando en la parte verde. ¿Qué cambia? Miremos qué es ese cambio. Miremos que va a pasar de realizarse la mayoría de las actividades en esa infraestructura que hoy ya tenemos contemplada en el país, que son estos depósitos especializados con una infraestructura
a la medida de los importadores de acuerdo con sus características técnicas de los productos para trasladarlo todo a el lugar de arriba. Nótese que en la inspección previa, de nuevo, la realizada por el importador para verificar que lo que le llegó sí es, o las inspecciones realizadas por las autoridades competentes, se tienen que realizar en el lugar de arribo, puerto o aeropuerto. Y allí se tiene que básicamente desarrollar todo lo que nosotros denominamos como proceso de desaduanamiento o prácticamente la nacionalización, que termina con el pago de los tributos. Les voy a mostrar nuevamente este cambio tan importante que tenemos. Tenemos que, mientras que hoy en día la mayoría del proceso aduanero se realiza en los depósitos y en las zonas francas, cuyo traslado lo realizan ustedes, ahora todo ese proceso se va a tener que desarrollar en el puerto y en el aeropuerto, salvo el pago de los tributos que se podría realizar en diferentes partes del país. ¿Por qué esto es importante para ustedes? Porque hemos estado recorriendo el país también contando cuáles son los cambios de la legislación aduanera. Y nos hemos dado cuenta de que los usuarios de comercio exterior solamente están leyendo el pedacito que les interesa. Las zonas francas van a mirar lo que le impacta para el régimen franco, los depósitos para el traslado de las mercancías, a los importadores al momento del ingreso de la mercancía. Pero si nosotros vemos que esta cadena va a cambiar y que posiblemente todos los procesos de nacionalización se vayan a trasladar directamente sobre los puertos y los aeropuertos, la pregunta es, ¿para qué voy a llevar mi mercancía a los depósitos? Y nos estamos quedando con esos depósitos completamente aislados de los procesos aduaneros. Pero más importante aún, y es el evento, y por eso hoy nos convoca, y por eso nos invitaron también para contarles qué va a pasar entonces con esos tránsitos aduaneros si la mercancía ya se va a nacionalizar directamente en puerto. Eso significa que van a perder oportunidad de carga, van a perder oportunidad comercial dentro de la actividad de comercio exterior. Pero adicionalmente, también nos genera una gran preocupación. Tres principales. La primera, ¿cuál es la capacidad de los puertos y de los aeropuertos? Ya les había contado, hoy en día el procedimiento normal, casi el 80% es enviado directamente sobre los depósitos y las zonas francas por fuera de esos establecimientos. ¿Va a colapsar? ¿Tendrán los funcionarios suficientes para poder atender toda la operación? No solamente para la DIAN. ¿Qué va a pasar entonces con las otras entidades? El ICA, el INVIMA, la Policía Antinarcóticos. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces con todo el encadenamiento para poder que soporte la operación que se va a realizar dentro del lugar de arriba? ¿Vamos a subutilizar entonces la infraestructura que ya está diseñada? Esos depósitos entonces se van a convertir simplemente en unas bodegas que se irán deteriorando con el tiempo porque no les va a llegar la carga suficiente para realizar sus operaciones o continuar en el mercado, porque incluso eso ya lo advirtió la Superintendencia de Industria y Comercio, la posible desaparición de algunos actores como los depósitos privados, pero tengan en cuenta de que ustedes son también los que transportan esa mercancía. Y lo más importante, ¿qué es lo que a ustedes también deberían de interesarle dentro de todos estos cambios que se están produciendo? No solamente es la declaración anticipada, nótese este último punto. ¿Qué pasa con los tránsitos aduaneros? Tránsitos aduaneros que hoy ustedes realizan para el traslado de la mercancía y que solamente son autorizadas las empresas debidamente calificadas con la DIAN. La DIAN ha dicho que no va a desaparecer el tránsito aduanero, sin embargo se está inventando una nueva figura, se está inventando una superdeclaración que comprende las mercancías que ingresan del resto del mundo a los depósitos por fuera del lugar de arriba. Y a esta declaración la ha llamado la declaración de ingreso. ¿Por qué es una superdeclaración? Porque ampara tanto el ingreso de las mercancías, entre comillas de la importación, pero también el traslado. Pero no dice que se tiene que realizar con empresas autorizadas para poder hacerlos. Incluso, esto no es algo que yo lo esté diciendo, lo dice la misma norma. Y me voy a permitir leer solamente ese pedacito. Que la exigencia de la presentación de forma anticipada, además de disminuir tiempos, disminuye trámites por cuanto ya no se tendrá que diligenciar una declaración de tránsito aduanero. Que este es el documento que los ampara para ustedes poder participar dentro de la actividad de comercio exterior. Frente a estas dificultades,
frente a los riesgos de que se pueda generar una congestión en los lugares de arribo, entonces la DIAN dijo que iba a implementar 3 condiciones o 3 requisitos. El primero, va a solicitar que se habiliten o que se utilice el espacio utilizado para las inspecciones en lugares de arribo. Eso lo hace el sector privado. Sin embargo, a mí sí me preocupa, por ejemplo, en algunos casos, como el aeropuerto de Bogotá, que ya no tiene más para dónde crecer. O incluso en un estudio que nosotros solicitamos también a la DIAN, en donde explicaba que se podría generar una sobrecarga en el aeropuerto de Cali de más de un 260% para las operaciones. ¿Qué va a pasar con esa carga represada? Entonces la DIAN dio tres soluciones. La primera, optimización de la infraestructura. Segunda, ampliar su planta de personal. Me parece fabuloso porque necesitamos más funcionarios en el comercio exterior. Pero no solamente es la DIAN, y ya hablé de estos 2 actores, ICA, INVIMA, Antinarcóticos, pero en realidad son más de 20. Y adicionalmente dijo que iba a operar 24/7. Y recordemos que ese 24/7 era una de esas noticias que ya la habíamos colocado. Todo esto son pantallazos que la DIAN ha venido generando a través de sus redes sociales, particularmente esta última que nos encontramos acá al lado izquierdo, derecho para ustedes, que es 24/7. Tranquilos, traigan toda la mercancía. Y yo les hago una pregunta, ¿ustedes ya están recogiendo la carga 24/7? ¿Ya los han llamado para poder que transporten o liberen el puerto de Buenaventura o del Caribe a las 11, 12 de la noche? ¿Cuántos ya están operando 24/7? Todavía no. Y esto ya entró a regir, esto está vigente, esta norma ya salió y la política de 24/7 también está aplicando en este momento. Debería estar aplicando en este momento. Porque el otro problema que también tiene este decreto, además de los que ya hemos señalado en cuanto a la infraestructura, está relacionado también con el tema de los sobrecostos, porque trabajar 24/7 involucra también costos laborales o ampliar la nómina también de las compañías, porque necesitan estar presentes cuando el puerto les asigne el turno para poder recoger la carga o para poder hacer una diligencia de importación. Y esto está también muy relacionado con otro punto, la seguridad, que creo que también no ha habido un solo panelista o un solo conferencia que no haya hablado de los problemas de seguridad que hoy tenemos en el país. Yo no me imagino recogiendo una carga en uno de los puertos cercanos a las 2 o a las 3 de la mañana, pero nótese que hacia allá vamos, pero eso no es posible implementarlo bajo las condiciones que tiene nuestro país. El 24/7, por supuesto que llama mucho la atención, y es que el comercio exterior no duerme, pero tampoco nos podemos alejar de la realidad que nosotros tenemos como Estado para colocar en riesgo la carga, pero más importante aún, para colocar en riesgo a las personas. Y otro punto, el último, la incertidumbre que ha generado esta norma. Justamente estaba sentado con Juan Pablo, que estamos allí compartiendo mesa, y yo le contaba y le decía, es que esta norma todavía no tiene unos efectos inmediatos porque es una vigencia escalonada. Me miró y me dijo, me perdí. ¿Qué es eso? ¿Qué es una vigencia escalonada? ¿Por qué lo hacemos tan difícil? Resulta que cuando sale una norma, hagamos el ejemplo de una tributaria, salió el 2277 en el 2022 y dijo que tenía efectos a partir del 1 de enero del 2023. Eso debería ser así de simple. Uno debería tener una certeza de cuándo se tiene que aplicar una norma, pero resulta que en materia aduanera no lo es tanto, sino que se tienen que configurar diferentes condiciones para yo poder aplicarlas. Una parte de esta norma entró el 7 de junio del 2024. Otra parte depende de la certificación de los servicios informáticos. Y la DIAN ya dijo que iba a suspender ese proceso para poder hacer una divulgación correcta de cuáles son los cambios y poder preparar a todos los importadores. Pero no solamente son 2 condiciones, sino hasta 7 condiciones, porque depende de más reglamentaciones, de más condiciones que se tienen que dar. Y que incluso no solamente el sector privado se puede equivocar al momento de interpretar y de aplicar esa norma, sino que ya también le pasó al INVIMA. El INVIMA publicó esta circular donde dijo que
como todos los procesos que ya les había contado dentro de la cadena, cómo se iban a desarrollar, como todos los procesos de inspección, ya no se iban a realizar en los depósitos y en las zonas francas ubicadas por fuera del lugar de arribo, solamente iban a hacer las inspecciones en los puertos y los aeropuertos, aplicando una norma que todavía no está vigente. Es decir, salió el decreto, pero no tiene efectos inmediatos. Esa vigencia escalonada genera incertidumbre y nos estamos repitiendo a algo que ya había pasado en el año 2016. Y yo creo que acá, si tenemos también abogados o abogadas dentro del público, con total respeto les digo es que el comercio exterior no es de los abogados, el comercio exterior es de los empresarios, de los que hacen negocios. Y hoy toca que obligatoriamente preguntarle a un abogado aduanero si es correcto aplicar una norma porque hay dudas sobre su implementación, si ya está generando efectos dentro de las operaciones aduaneras. Acá me está diciendo que me quedan 2 minutos, pero como se fue la luz, no sé si son 2 o si son más. Si de pronto desde allá me pueden avisar. Entonces, ¿cuándo aplican estos cambios? ¿A qué le tenemos que prestar atención? Y acá hay una muy buena noticia, y es que la semana pasada, en un acompañamiento que también tenemos por parte de la Procuraduría General de la Nación, el nuevo director de aduanas nos dijo que se iba a suspender los efectos, o por lo menos iba a aplazar la implementación de estos servicios informáticos. Recordemos que la condición para poder que esto tenga unos efectos sobre las operaciones es que la DIAN modernice sus sistemas. Una promesa que estamos esperando desde el año 2016, pero que nos habían indicado que posiblemente entraría a aplicar desde octubre de este año, y ahora ha dicho no, vamos a empezar desde octubre hasta diciembre con pruebas en campo, y si es necesario ajustar algunas cosas que no hayan quedado muy claras dentro de la operación aduanera y que por supuesto no vaya a afectar las operaciones de comercio exterior. Esto es importante porque no solamente los importadores tienen que ajustar sus modelos, sino también, y como lo he mencionado, particularmente los depósitos, las zonas francas, y ustedes como transportadores que también tienen que hacer sus comentarios para que sigan participando dentro de la cadena de comercio exterior. Y esta foto la había agregado ayer, pero me parece también muy importante de cara también a los que mis amigos y colegas de los gremios mencionaban esta mañana, que tiene que ver con la confianza. Y yo creo que acá también es importante hacer un llamado nuevamente al gobierno a restablecer esa confianza, porque la confianza no se rompió desde el sector privado al público, sino al revés, desde el público al privado, con algunos señalamientos indicando de que tenemos un estatuto escrito para contrabandistas. Acá somos más los empresarios que hacemos las cosas bien. Tenemos problemas, pero deberían escuchar es al sector privado, quien sabe cómo afecta a sus negocios, para que proponga algunas soluciones que sí sean eficaces para combatir el contrabando. Entonces este diálogo se tiene que recuperar y hay una muy buena oportunidad con el nuevo director general para poder que se realicen este tipo de actividades. Y termino con un par de reflexiones, tomando ese último comentario que estamos haciendo. Y la semana pasada estuve en un evento que también organizamos sobre la seguridad en la cadena de comercio exterior, y en donde participaron la Policía Antinarcóticos, el ICA, el INVIMA y el Ministerio de Transporte. Y en una de las mesas de trabajo me agradó mucho uno de los comentarios del policía, del teniente que nos estaba presentando, porque ellos son los encargados de no permitir que salgan las drogas en el país, y particularmente estábamos en una mesa en el aeropuerto, o de la mesa del aeropuerto de Bogotá. Y el teniente nos decía que cuando llegaban los nuevos policías les tenían que decir: usted no puede ver con ojos, usted no puede juzgar a todos los viajeros que están saliendo en este momento como si fueran narcotraficantes. Tenemos problemas de narcotráfico, pero eso no nos convierte a todos en narcotraficantes. Tenemos problemas de corrupción, pero eso no nos convierte a todos en corruptos. Tenemos problemas del contrabando, pero eso no significa que tengamos un estatuto escrito para contrabandistas. Primera reflexión. Segunda reflexión: el contrabando lo realizan las personas. La DIAN tiene todas las facultades para hacer una gestión del riesgo, para realmente empezar a perfilar a los importadores que no están haciendo bien las actividades. Pero notemos que acá
no solamente impacta a los importadores, sino que estamos viendo también que ustedes como transportadores dentro del tránsito aduanero, dentro de las operaciones de tránsito multimodal, también pueden verse perjudicados porque la carga no va a salir del puerto dirigido a los depósitos o a las zonas francas. Va a haber una reducción sustancial que por supuesto va a afectar su actividad económica. Tercero, los riesgos, que es la pérdida de la mercancía como un decomiso, como un abandono, van a ser asumidos por los usuarios aduaneros. Pero cambiémonos el rol. Ahora ustedes ya no son transportadores, ahora ustedes son consumidores. Sus hijos son consumidores. Todo el tiempo estamos haciendo importaciones directamente desde un clic o desde mi celular. Esto podría encarecer mucho más la operación de comercio exterior. Y tal vez todos los que estamos acá sentados somos juiciosos, empresarios, importadores, transportadores. Vamos a implementar todos los cambios que se desarrollan y que pretende implementar este decreto. Y la pregunta es, ¿a qué costo? Creo que es necesario, así como señala el gobierno, abrir nuevamente esas mesas de diálogo para realmente trabajar en lo que viene siendo la reactivación económica y volver a fortalecer la confianza público-privada para mejorar las condiciones del país. Muchísimas gracias a todos y les deseo un feliz almuerzo.